Bien, quiero invitarle a abrir su Biblia en Hechos capítulo 11, que es el pasaje central sobre el que he estado hablando, meditando en esta serie que he denominado Los 7 pilares de una iglesia amplia y profunda. Hechos capítulo 11, vamos a leer desde el 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hoy vamos a hablar del tercer pilar de una iglesia amplia y profunda, y es el pilar de la generosidad. He dicho hasta ahora que la amplitud y la influencia de la iglesia del primer siglo se produjo por ser una iglesia que predicaba el evangelio. Por eso leímos desde el verso 19, para tener en claro esto. Estos varones que fueron esparcidos en las áreas de Fenicia, Chipre y Antioquía, hablaron la palabra. Dos de ellos, a unos varones, estos varones de Chipre y de Cirene, decidieron compartir el evangelio del Señor Jesús a los griegos, y se produjo lo que llamamos una explosión del evangelio en el mundo gentil de aquel entonces. Entonces la iglesia siempre predicó el evangelio, y aquellos que se convertían al Señor, como vemos posteriormente, se dedicaban a enseñarles la palabra de Dios, de tal manera que esos hombres y mujeres que se habían convertido al Señor lleguen a ser como el Señor Jesucristo, tema que hablamos la semana anterior. El texto sagrado menciona que aquellos que habían sido añadidos a la iglesia eran de un corazón y un alma. Esto lo vemos en Hechos capítulo 4, verso 32. Por favor, acompáñenme para leer este texto. Hechos 4, 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Quiero que preste atención a cómo Lucas describe la visión que la iglesia tenía de sí misma. Cuando menciona que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, esta es una visión familiar de la iglesia. Es decir, de algún modo, por la enseñanza apostólica, la iglesia se veía a sí misma como una gran familia, la familia de Dios. Se les había enseñado a llamar a Dios como Padre. Por lo tanto, entendían, más allá de llamarse hermanos, se trataban como tales. ¿Y por qué digo que tenían una visión familiar? Porque solamente en una familia saludable se puede evidenciar lo que vemos en Hechos capítulo 4. Es decir, que quienes la conforman no buscan las cosas para sí mismos, sino siempre pensando en el bienestar familiar. En una familia saludable
saludable, hago este énfasis, quienes la conforman no buscan bienestar para sí mismos, sino que buscan el bienestar comunitario de todos. El padre, la madre y los hijos hacen todo el esfuerzo, quienes la conformen, para que todos estén bien y nadie dice esto es mío, esto es de acá, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Generalmente cuando eso sucede en una familia, esa es una familia enferma próxima a dividirse. Acá no, acá ellos eran de un corazón y un alma, es decir, que ellos tenían un mismo sentir y un mismo pensar. Ahora, con respecto a qué tenían un mismo sentir y un mismo pensar, el pasaje mismo responde: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Su mismo sentir, su mismo pensar era de verse a sí mismo como una gran familia. El tercer pilar, amados, de una iglesia amplia y profunda es el pilar de la generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad manifiesta el carácter de Dios. Dios es el modelo de generosidad. Dios es generoso. Y esa generosidad de Dios tiene dos aspectos, dos características distintivas. La primera es que Dios da lo mejor que tiene. Dios da siempre lo mejor que tiene. Dios no da sobras. Él da lo mejor que tiene. Santiago dice que todo lo amable, que todo lo puro desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se contenta con otra cosa que dar lo mejor. Su deleite o el deleite de Dios es el deleite de sus criaturas. Siempre está dispuesto a darlo todo y a darles lo mejor. Una lectura cuidadosa y meditativa de las Escrituras nos permitirá visualizar esta verdad central que le estoy mencionando acá, hablando del carácter bondadoso de Dios. Entonces, el primer aspecto de la generosidad de Dios tiene que ver con que Dios da siempre lo mejor que Él tiene. Y el segundo aspecto, la segunda característica de la generosidad de Dios como ese atributo de bondad generoso, es que al dar lo mejor que tiene, Él no puede dar otra cosa que no sea Él mismo. Porque Él es lo mejor, es dar lo que Él es. En ese sentido, la generosidad de Dios cobra o se manifiesta de una manera muy profunda, maravillosa, cuando Él se revela y nos dice a nosotros los hombres que lo mejor que nos puede dar es Él mismo. Entonces no es tanto lo que yo pueda recibir de Dios. Verá, mi esposa es un don de Dios, porque la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Yahvé. Ella es un don de Dios, un regalo de Dios para mi vida, pero no es suficiente. Por eso Él se da a sí mismo. Él es todo lo que yo necesito. Él es todo lo que tú necesitas. Entonces aquí viene la parte profunda en donde no hallamos satisfacción plena y absoluta, sino en la persona misma de Dios. Y esto, como le digo, es profundo, es maravilloso, porque los dioses mitológicos jamás han sido presentados como buenos. Peor aún que uno de estos dioses de las mitologías, no porque existan, sino para que usted me entienda, se han presentado como darse a sí mismos. Más bien son presentados de manera grotesca, como egoístas, incluso hasta envidiosos e implacables. No, nuestro Dios más bien se ha revelado como el todo sustentador. Entonces Dios no solamente es alguien que da lo mejor, Dios es el Dios que se da a sí mismo. Y tenemos ese gran pasaje dicho por el Señor Jesús, que la mayoría de nosotros tenemos memorizados: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se da a sí mismo. Ese aspecto de la generosidad de Dios es profundamente maravilloso. Y por lo tanto, amados, siendo que Dios es generoso,
siendo que Dios es el Dios que se da. La generosidad es la marca distintiva de la iglesia. Usted quizás dirá, no, pues pastor, el amor es la marca distintiva de la iglesia. Sí. El amor podría ser la parte intangible. Yo no sé si usted me ama, pero cómo la iglesia ve el amor de la iglesia es a través de la generosidad. Lucas menciona que la iglesia en Antioquía, donde leímos, por favor, vuelve al capítulo 11, al saber que vendría una gran hambre en toda la tierra, cada uno, dice el verso 29, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Y yo quiero que usted preste atención a la expresión que dice en el verso 29, entonces los discípulos, frente a la crisis, frente a la profecía de Agabo, entonces los discípulos. ¿Por qué? Porque somos los discípulos los que imitamos el carácter generoso de Dios. Estos discípulos no se pusieron a orar, va a haber hambre, vamos a orar porque va a haber hambre. No les enviaron un mensaje de consuelo, estamos orando por ustedes, que el Señor les bendiga y les provea. No, ellos fueron el consuelo, ellos fueron el socorro. Ellos fueron el refugio. Mira qué es maravilloso lo que expresa Lucas en la vivencia de esta iglesia, porque por lo general en las escrituras el socorro siempre es Dios. Cantamos, mi Dios es refugio, mi Dios es todo. Él es el refugio, es el socorro. Pero ¿cómo Dios se convierte en un refugio y un socorro sino a través de la acción de aquellos que le pertenecen? Determinaron enviar ese socorro, determinaron ellos ser el socorro, la consolación. Y ojo con esto, no lo hicieron por filantropía, tampoco lo hicieron por humanitarismo. Ellos lo hicieron porque obedecían al mandato que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. El amor, hermanos, es un verbo, está por demás decirle esto porque quizás usted lo sabe. Y como tal, el verdadero amor reacciona y acciona. El amor verdadero es activo, no es pasivo. Una persona que ama no puede ser pasiva, es activa. Responde ante las crisis, responde a las necesidades, responde a las amenazas. El amor siempre es activo, no es pasivo. Y en el libro de los Hechos nosotros encontramos que la vida de la iglesia del primer siglo era una vida que tenía como distinción el amor manifestado en la generosidad. Veamos dos pasajes. Hechos capítulo 2. El verso 32. Perdón, el verso 43. 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, que estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Mira el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vamos ahora al capítulo 4, este otro texto, el verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Increíble. Sabe, yo he escuchado todo tipo de locuras en cuanto a esto. Y recuerdo que una vez alguien me dijo que la iglesia actuaba así porque pensaban que Jesucristo venía ya inmediatamente. Entonces por eso se despojaban. Y yo le dije, ¿y eso quiere decir que tú ahora no eres generoso porque entonces no esperas que la venida de Jesús será pronto? Y se quedó callado. Claro, es que por lo general la gente, ¿no?, para tratar de opacar
esta acción de los discípulos de la iglesia del primer siglo para tratar de opacar. Se inventan toda clase de suposiciones que no son las que está diciendo el texto, de especulaciones, pero nada más es mostrando la realidad de un corazón atado a las cosas y no un corazón generoso. Amados, la generosidad es el tercer pilar de una iglesia amplia y profunda, porque la generosidad manifiesta el carácter de Dios. Lo manifiesta. Y en esto conocerán las personas que nosotros somos sus discípulos, si nosotros tenemos amor los unos por los otros. Entonces esto no se trata, y permítame decirle acá esto no se trata de que si el Antiguo Testamento dice algo y el Nuevo Testamento dice otra cosa, y cómo la gente trata de justificar el tema de que uno ya no debe de diezmar, porque eso fue lo que Dios le dio a Israel y ese fue el pacto que hicieron en el Sinaí, y nosotros no tenemos nada que ver con el pacto en el Sinaí, en fin, y dicen nosotros no hay que diezmar. Y bueno, vamos a suponer que esa media verdad es una doble mentira, porque es una media verdad, y una media verdad es una doble mentira. Pero vamos a suponer, vamos a la suposición, vamos a suponer que así sea, que no lo es, pero vamos a suponer que así lo sea, que el diezmo es algo exclusivo, que diezmos y ofrendas es algo exclusivo que Dios le dio al pueblo de Israel en el pacto hecho en el monte Sinaí, y que no tiene nada que ver con la iglesia del primer siglo y mucho menos la iglesia contemporánea en la que nosotros pertenecemos ahora. Vamos a suponer. Les pregunto, ¿el diezmo tiene o no tiene un límite? ¿Ah? Por supuesto que lo tiene. ¿Cuál es el límite del diezmo? El 10%. No es 11, no es 12, no es 13, no es 14, no es 15. Es 10%, ese es el límite. Es decir, empieza aquí y aquí termina. La generosidad, ¿cuál es el límite? ¿Qué es peor? ¿Ah? ¿Qué es peor para el avaro? La generosidad. Para el avaro mejor es, mejor voy a diezmar. Aquellos que dicen que no hay que diezmar en casa, ni cosa por el estilo, son peor que los avaros. Peor. Pero solamente es un ánimo de justificar la dureza de su corazón. La generosidad no tiene límites, amados. Y por eso yo no he ocupado aquí para hablarles y darles toda una instrucción bíblica del diezmo, que valdría hacerlo, porque es bíblico, totalmente bíblico. Pero increíblemente, lo que vemos nosotros en la iglesia del primer siglo es el concepto del comienzo con el aspecto de la generosidad. Cuando Abel llevó la ofrenda a Dios, dice que Abel llevó de lo mejor que él tenía. Entonces la ofrenda de Abel tiene que ver con el corazón de Abel, que ve a Dios como majestuoso, que ve a Dios como digno de honra, de gloria, y por eso él lleva lo mejor, él no lleva sobras. Él lleva lo mejor. Ese es el concepto. Pero aquí el Nuevo Testamento ya nos está hablando de algo mucho más profundo y que tiene que ver con la generosidad. Y la generosidad también marca el estado del corazón. Ahora bien, hay algunos ladrones, o más que ladrones, enemigos de la generosidad que yo quiero mencionar. Esos enemigos de la generosidad. El primero de ellos es la codicia. Mira que los seres humanos estaríamos dispuestos a aceptar y hasta reconocer que somos pecadores, pero nadie estaría dispuesto a aceptar y a reconocer que somos codiciosos. La codicia es una especie de estado del corazón del hombre. Somos codiciosos. Salomón lo describió de esta manera: el ojo nunca se sacia de ver. Nunca se sacia de ver. Yo he compartido algunas veces esta respuesta de Rockefeller cuando se le dijo: ¿qué es necesario para que usted pare y se dedique a disfrutar de toda su fortuna? Y él dijo: 1 milloncito más. 1 milloncito más. ¿Por qué? Esa es una característica, es un estado del ser humano. Queridos, el ojo nunca se sacia de ver, lo dijo Salomón, el hombre
que adquirió riqueza, fama, sabiduría, como nunca antes alguien la tuvo y como nunca nadie la tendrá. Porque eso lo dijo Jesús. Nadie va a llegar al esplendor que llegó Salomón, a todo lo que tuvo Salomón. Y Salomón dice que el ojo nunca se sacia de ver, es decir, con todo lo que tenía nunca se sació. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es codicioso. Deseamos, sentimos deseo por tantas cosas, y cuando no los alcanzamos y otro lo alcanza, sentimos envidia. Estamos dispuestos a hacer lo que sea, a incluso hasta matar, por conseguir lo que deseamos. Usted podría estar de desacuerdo conmigo y decir, pastor, no, nadie está dispuesto a matar por lo que desea. Realmente no es así. La gente sí puede matar por lo que desea. Hay un ejemplo en la Biblia. El rey Acab mató a Nabot porque deseaba la viña de Nabot. Este rey engreído, pusilánime, llorón, cualquier cosa menos un representante de la masculinidad, va a llorar donde la mujer porque Nabot le ha dicho que no le quiere vender la viña, y él está mal porque Nabot no le quiere vender la viña. Y la mujer, una perversa, le dice, pero si tú eres el rey, yo voy a solucionar este asunto. Y mandó a matar a Nabot. Toma, ahí está tu viña, ni siquiera tienes que pagar nada, ya lo maté. Estamos, por supuesto que sí. Pero claro, no siempre quitamos la vida de las personas, pero sí a veces quitamos la honra de las personas a causa de yo conseguir lo que deseo. Pero también hay un aspecto de la codicia que es como el aceite que penetra en cada engranaje de un motor. Mira tú que ese aceite, ¿no?, tan fino, penetra en cada engranaje del motor. Y esta forma de codicia a la que me voy a referir ahora es sumamente sutil, casi imperceptible. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que muchas veces ese deseo por lo material, por el acaparar, involucra otra codicia, que es ser reconocido en lo social. En otras cosas, que es que la gente me dé gloria, me dé alabanza. Esa es una codicia más sutil. Y yo quiero llevarles a un ejemplo, capítulo 5 de Hechos. Este sí lo vamos a ver. Para entender el contexto de lo que vamos a hablar acá, es necesario leer el capítulo 4, el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, este es el Bernabé que aparece en Hechos 11, ¿no?, que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y por qué le pusieron Bernabé? Porque Bernabé significa hijo de consolación. ¿Por qué le pusieron hijo de consolación? Porque Bernabé, dice el verso 37, tuvo una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Parece que había una gran necesidad y Bernabé tenía algunas propiedades y decidió vender una de esas propiedades y dijo a los apóstoles, tomen, aquí está, por favor repartan en medio de la necesidad que se tiene. Y recibe, gracias José, te vamos a llamar Bernabé porque tú has traído consuelo a la vida de la iglesia. Y por supuesto, en una comunidad como esta, todos van a saber de Bernabé. ¿Y esto qué produjo en dos integrantes más de la iglesia? Yo también quiero ser reconocido. Codiciaron la gloria que se le dio a Bernabé. Mira, capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, pero, un paréntesis aquí, pero está haciendo un contraste entre lo que es Bernabé y Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder.
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que como Ananías y Zafira, a diferencia de Bernabé, que vio la necesidad y su corazón generoso le lleva a responder, a actuar frente a la necesidad, Ananías y Zafira, no. Ananías y Zafira quieren gloria. Entonces ellos dicen, vamos a vender, mujer, también el terreno que nosotros tenemos, pero no vamos a dar todo, solamente una parte, porque lo que queremos es la gloria. Codicio la gloria, codicio ser reconocido. Entonces, por eso es que ellos deciden, van donde Pedro. Pedro, tome, aquí está también, nosotros hemos vendido la heredad, tenga, pero ellos se quedaron con una parte. Y por eso Pedro dice, pero oye Ananías, ¿por qué mientes si es tu propiedad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder también todo el dinero y decir, ¿saben qué? La he vendido a tanto y he dispuesto en mi corazón dar tanto. Pero no, porque ellos buscaron gloria. Porque esta codicia es sutil. La codicia por la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Y el final de ellos fue triste porque ambos murieron. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? La gente muchas veces cae en codicias necias y engañosas que hunden a los hombres y pueden llevarte a la perdición. Entonces el primer enemigo de la generosidad es la codicia. El segundo enemigo de la generosidad es el consumismo. La codicia tiene un primo hermano, un gemelo, llamado consumismo. Vivimos en una sociedad altamente consumista, vanidosa. Hay muchos creyentes, hermanos, que han abandonado el camino por meterse e ir en esa, como le dice John Henrik, esa carrera de ratas. Ese laberinto donde la gente está allí, no puede salir de allí. Abandonan el camino que es Jesús y se enredan en toda esa carrera por conseguir, consumir. Las personas hoy en día están desesperadas por adquirir y adquirir, sin importar lo que tengan que hacer. No importa si en el camino pierdo a mi familia, porque estoy en la carrera de ratas. No importa si le robo a mi familia, no importa si transgredo todo, igualmente lo hago. ¿Por qué? Porque el propósito es adquirir, tener, consumir. Para ellos, lo más importante no es el servir a otros, sino conseguir lo que su corazón anhela. Para ellos no es importante incluso cómo pueden llevar al precipicio a sus familias. Miren ustedes hoy en día la gente endeudada con las tarjetas de crédito. Endeudada, pero ya ni siquiera es que ya le llegó hasta el cuello, no, ya están ahogados, están acá. La tarjeta de crédito llegó acá. Entonces, por supuesto, no pueden ser generosos. ¿Qué van a poder ser generosos? Ni queriendo. ¿Por qué? Porque realmente no pueden, porque se han convertido esclavos de las tarjetas de crédito. Peor aquellos que prestan al chulco o cosas por el estilo. ¿Y por qué lo han hecho? Algunos por ignorancia, debo reconocer, pero esos son una mínima parte. Otros es por consumismo. Por tenerlo ahora, tenerlo ya. Y esa es una de las grandes mentiras de las tarjetas, que usted lo puede tener ahora, lo puede tener ya, pero lo que puede tener es una gran deuda, un gran peso de deuda. Y el producto se pierde, por último se lo pueden robar, pero la deuda permanece allí. El segundo ladrón de la generosidad es este consumismo atroz en el que este mundo ha metido a muchos. Y el tercer ladrón de la generosidad es el centrarme en mí. Es decir, llegar a creer que yo soy la persona más importante, la más necesitada en este mundo. Lo que sí creo es que aquellos que se han centrado como la persona más importante o más necesitada de este mundo son las personas más insatisfechas.
porque su deseo de acaparar y de llenar manifiesta el estado del corazón. Y el egoísmo es ese amor desproporcionado por uno mismo al punto de entronizarnos como amos y señores de nuestra propia vida. Y esto nos lleva a la indiferencia hacia los que están a nuestro alrededor, incluyendo la propia familia. Incluyendo. Estos enemigos, hermanos, siempre tratarán de ganar la batalla por nuestro corazón. Es importante reconocerlos para que cuando aparezcan disfrazados de necesidad, estemos dispuestos a desenmascararlos y enfrentarlos. Aquí es importante también decir, porque usted podría pensar, ¿y es malo entonces tener deseos? ¿Es malo satisfacer de pronto esos deseos? No, siempre y cuando no sean el fin o el propósito de tu vida. Por supuesto que es lindo desear tal o cual cosa, alcanzar eso, pero si para alcanzar eso yo voy a transgredir los principios bíblicos, si para alcanzar eso yo voy a dejar una secuela de dolor en los míos, dime, ¿dónde está el éxito? ¿Valió la pena eso? ¿Valió la pena eso? Como le dije a un tío mío hace muchos años atrás, le dije, la cosecha de tus éxitos valió la pena cuando mis primos están involucrados en las drogas. ¿Valió la pena? Dime, ¿valió la pena todo eso? ¿Te puedes considerar una persona exitosa? Eso no es éxito, le dije, simplemente eres un hombre rico. Pero no eres un hombre exitoso, solamente eres un hombre rico. Y hay una gran diferencia entre ser exitosos y ser ricos. O mejor dicho, hay una gran diferencia entre el éxito y vivir con propósito. Y no todos han encontrado la diferencia y sobre todo vivir con propósito. Amados, si las personas viven para sí mismas, si la iglesia vive para sí misma, jamás podrá impactar en una sociedad. Yo les decía a los hermanos de la primera celebración, miren, nosotros hace mucho tiempo que podríamos haber terminado esto y tenerlo climatizado, se lo aseguro, se lo aseguro. Pero en el año 2014, cuando pasé a ser pastor principal de aquí, de esta comunidad, posteriormente yo comencé a hacer algunos planes y comencé a ver cuánto la iglesia había invertido en la obra de Jipijapa. Hermanos queridos, nosotros, esta comunidad invirtió en la obra de Jipijapa $180,000. Eso nos requete sobraba para terminar todo esto. Pero nunca como comunidad nos hemos centrado en nosotros. Ni siquiera en nuestras... Ahora estamos frente a la necesidad que vemos, ¿no? De tanto calor que estos años 2023 y lo que va el 2024 han sido años muy, muy calientes, que ya estamos diciendo, no, o sea, tenemos que, pero eso sí, sin dejar de hacer lo otro, porque seguimos extendiendo el reino de Dios. Nos hemos comprometido ahora con Crucita. Ore por la obra de Crucita que hemos iniciado en este año. Seguimos apoyando en donde quiera que se nos convoque, porque no estamos centrados en nosotros, estamos centrados en el reino de Dios. Y de la misma manera, si ustedes viven para sí mismos y no centrados en el reino de Dios, jamás ustedes podrán ser de impacto en sus familias y en la sociedad que está a su alrededor. Amados, una iglesia amplia y profunda es una iglesia generosa, porque la generosidad manifiesta el carácter del Dios que nosotros adoramos. Ahí están esos enemigos que nos impiden a nosotros ser generosos. Hay que reconocerlos y hay que eliminarlos de nuestra vida. Hay que atacarlos, hay que golpearlos, como dice Pablo. Pero también sepan, amados, que la generosidad nos hace a nosotros verdaderamente bienaventurados. En este punto quiero aclarar lo siguiente, porque hay versiones de la Biblia donde usted va a ver que traducen la palabra bienaventurados como felices. Y realmente, hermanos, la palabra felicidad no es una palabra ni hebrea ni griega. ¿Y por qué le hago por qué le menciono esto? Porque la felicidad más es una palabra latina, de origen latino, del idioma de latín, felicitas, pero no es de origen hebreo ni griego tan siquiera. Entonces no se debería traducir bienaventurados como felices, se debería traducir bienaventurados como completos.
llenos, satisfechos, gozosos. Eso y algunas cosas más. Entonces me fascina esa expresión de llenos, gozosos, satisfechos. Ahora, ¿por qué, como dice Pablo en Hechos 20:35, que está el texto allí, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir? ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? Y antes de mencionar, de responder la pregunta que está allí, miren, nosotros en el año 2020 que vimos la pandemia, mes de marzo, fuimos encerrados en nuestras casas y bueno, y cada uno de nosotros vivió desde su realidad, ¿no? Y las primeras semanas estábamos, como quien dice, haciendo lo que podíamos hacer. Desde la tecnología, dar el mensaje a la iglesia. Yo ocupé la herramienta de WhatsApp para enviar algunos devocionales audibles, reflexiones, de tal manera de pastorear un poco a la iglesia de una forma tecnológica. Y luego me encontré en ese punto en donde no, ¿qué más acá? ¿Cómo hago para asistir frente a la necesidad? Y estaba leyendo las Escrituras y allí nace, porque justamente estaba en estos pasajes, nace el famoso Proyecto 2035, que estoy seguro que algunos de ustedes fueron objetos de esa generosidad. No sé cuántos ustedes conocen la historia del Proyecto Hechos 2035, pero ese proyecto nace, mire, yo estaba por un lado ya metido en el tema a través del texto de que teníamos que ayudar a familias que estaban en necesidad, que de pronto los recursos de ellos estaban en el día a día, en el comercio, y no había nada de eso. ¿Cómo comían? ¿Cómo hacían? ¿Cómo sobrevivían? Y entonces yo estaba elaborando ese proyecto en casa y me llama una hermana de aquí de la comunidad. Pastor, dice, bueno, después cómo están y todo el asunto, pastor, dice, es que Dios ha puesto en nuestros corazones porque imaginamos que alguna familia está pasando por necesidad y mire, queremos decirle que cuente con nosotros, tenemos una ofrenda para dar de $100 mensualmente, que usted pueda contar con eso para ayudar. Y mira cómo lo que Dios había puesto en mi corazón, Él también estaba trabajando en el corazón de otros. El proyecto Hechos 2035 empezó con $100, querida iglesia, con $100, y terminó con un monto de 12.600 y pico que yo presenté mi informe al cuerpo diaconal al finalizarlo. Y durante los meses de abril, mayo, junio y julio, 4 meses, amados, 4 meses, nosotros sustentamos alrededor de entre 45 y 55 familias y les llevábamos, aquí están los pastores porque nosotros mismos repartíamos en las casas, le llevábamos 4 proteínas, huevo, pescado, pollo y queso, les llevábamos a los hermanos. Usted puede saber cómo tuve que orar imprecatoriamente por la ministra Ocles, que se atrevieron a decir que las canastas que ellos habían asistido costaban $110, hermano, y pasaron por la televisión qué contenían las canastas. Qué infamia, qué corrupción, si nosotros con menos asistíamos bien a las familias. Y con 12.000 y pico de dólares pudimos sustentar durante 4 meses a esta familia. Y usted sabe los montos del robo en medio de una necesidad a aquellos que realmente lo necesitaban. Pero ¿de dónde nace eso? De corazones bienaventurados. ¿Y cómo nos sentíamos al dar? Bienaventurados. Porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que tienes una relación con el Dios de toda generosidad. Es decir, que el producto de la generosidad es la relación que uno tiene con el Dios de toda generosidad. ¿Recuerdan a Zaqueo? Capítulo 19 de Lucas. Zaqueo es jefe de los publicanos y rico. Zaqueo es un hombre rico pero sin propósito. Vive para sí mismo y para acaparar y acaparar. Cuando se encuentra con Jesús, se acabó el acaparar porque Jesús satisface, Jesús llena, sacia la vida.
Y Zaqueo, al estar lleno y completo, dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Está dispuesto a entregarlo todo. ¿Por qué? Porque encontró lo mejor, encontró al que realmente satisface, al que realmente llena y sacia la vida completamente. En segundo lugar, ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque es la evidencia de un corazón que posee y no que lo poseen. El punto de importancia aquí, amados, es que a mí ya no me posee nada. Ya no me sostiene lo que tengo. Lo que me sostiene es quién soy para Dios. Soy su hijo. A eso le llamamos dependencia. A eso le llamamos gratitud. Es la evidencia de en dónde está nuestro corazón. ¿Quién posee nuestro corazón? Y no qué cosas poseen nuestro corazón. En tercer lugar, ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque es la evidencia del reconocimiento de que todo lo que tengo y lo que soy es de Dios. Es de Dios. Todo lo que yo soy, las capacidades que tengo, todo lo que yo pueda poseer materialmente, todo, absolutamente, todo le pertenece a Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Todo. Entonces, si todo viene de Dios, aquí viene lo otro, yo simplemente tengo que ser un buen administrador de todo lo que Él me ha dado. Tengo que ser un buen administrador de mis dones, tengo que ser un buen administrador de los recursos. El mayordomo fiel se alegra en administrar bien los recursos que su amo le ha dejado. Y algo maravilloso es que Dios nos ha dejado instrucciones claras del destino de nuestros recursos. Instrucciones claras. Desde mi cuerpo, dice que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino que el cuerpo es para la gloria de Dios. Los instrumentos de mi cuerpo que antes servían para la iniquidad, ahora deben servir para la gloria de Dios. Entonces todo mi ser, físicamente hablando, es para ser usado para su gloria, desgastado para su gloria. Todas las capacidades cognitivas que Él me ha dado, sumado a los dones espirituales, todo debe ser usado y administrado conforme a su gloria. Ustedes saben que en repetidas ocasiones yo he hablado del presupuesto bíblico. Todo el recurso económico que viene, la ofrenda que la iglesia nos da a cada uno de nosotros, los pastores, todo eso tiene que ser administrado conforme a como Él lo ha establecido. Y yo he hablado del presupuesto bíblico. El presupuesto bíblico es facilito. Solamente tiene 3 categorías. El reino de Dios, la familia y los pobres. Facilito. Yo tengo que administrar mis recursos económicos en esas 3 categorías. No más. No más. Entonces soy fiel en mis diezmos, soy fiel en mis ofrendas, donde van para los pobres. Y por supuesto, como dice la Escritura, que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfruto con mi esposa. El presupuesto bíblico. Eso, así de sencillo es el presupuesto bíblico. Así de fácil. Una vez un hermano, muy lindo él, se acercó a decirme que orara por él para que él pudiera arreglar esta situación, ¿no? Y comenzar a ser fiel al Señor. Le dije: yo no tengo que orar por ti. Yo no tengo que orar por ti, porque tú ya sabes lo que hay que hacer. Simplemente ve y obedece. Y yo no tengo que orar por eso. Yo puedo matarme orando. Y lo que tú vas a decir es: todavía Dios no ha puesto eso en mi corazón, pastor. Y yo voy a matarme orando por algo así. Obedece. Como decía Corrie ten Boom, no te preocupes por las cosas que desconoces de Dios. Preocúpate por las cosas que, conociéndolas, no las vives. Y Agustín de Hipona decía que en esto consiste la vida. Ama a Dios, ama a tu prójimo y vive como quieras. Y en verdad que es así. En quinto lugar, ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque la alegría es el fruto del desprendimiento. Por mencionar la alegría, es fruto del desprendimiento. Piensen esto. ¿Cómo se siente usted cuando adquiere algo nuevo? ¿Cómo se siente?
Se siente bien, ¿verdad? No crea no me siento mal porque lo adquirí. Esa falsa piedad no va. Nadie se siente mal cuando adquiere algo nuevo, ¿no? Uno lo adquiere y dice, qué lindo lo que compré, qué maravilloso la ropa o lo que sea. Pero, sea sincero, ¿qué pasa después de los que pasan los días? ¿Qué sucede conforme van pasando los días? Ya no, ya no. ¿Y sabe por qué le menciono esto? Porque las cosas no sacian. Las cosas no sacian, no llenan. Dios sí. Pero no sé si le ha sucedido. ¿Qué pasa cuando nosotros damos y suplimos alguna necesidad? Esa es una alegría que permanece. Cuando yo soy objeto o instrumento de Dios para la bendición de alguien, y eso sí realmente sacia la vida. Mire, Hechos 4:32, y la multitud, nuevamente voy a leer, los que habían creído eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Y sabe qué produjo esto en la iglesia? Esto en la iglesia produjo unidad, alegría, un mismo sentir, un mismo corazón. Suplir. El varón de consolación, Bernabé, cómo debió haberse sentido, ¿no? De haber sido objeto, instrumento de Dios para paliar en un momento de necesidad. En sexto lugar, ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque esta es la gran paradoja de la vida. En la Biblia hay algunas paradojas. Por ejemplo, nadie puede vivir si antes no muere. Es una paradoja. ¿Cómo vivir si antes no muero? Es una paradoja. Y esta es la otra gran paradoja de la vida. Que nadie puede retener algo a menos que lo entregue. ¿Cómo? Si lo entrego ya no lo retengo. Esa es una paradoja. Es la segunda paradoja bíblica. Nadie puede retener nada a menos que lo entregue. Generalmente, amados, nosotros desgastamos tanto tiempo en pedir y pedir y seguimos insatisfechos. Demandamos tanto de otros, pero si entendiéramos lo que significa en la práctica, mejor es dar que recibir, saldríamos de ese camino tortuoso. Y especialmente en las relaciones matrimoniales. Viste que es allí donde mayormente está esa demanda, no esa pugna que el esposo no hace, que la esposa no hace, y están en ese continuo tira y jala. ¿Por qué? Porque como tienen expectativas y buscan ser saciados o saciadas por la acción del cónyuge, están en ese constante. No. Cuando yo me doy o cuando yo me entrego, voy a poner esto como una ilustración, cuando yo me entrego, cuando yo me doy a mi esposa sin ningún tipo de expectativa, sin ningún tipo de deseo oculto, resulta que yo recibo aún lo que no espero de mi esposa. Mire, yo voy a cumplir 20 años de matrimonio y yo creo que de esos 20 años, unos 7 años estuvimos batallando o estuve batallando con el tema de las expectativas y nos hicieron mucho daño, mucho daño. Doy gracias a Dios porque hemos crecido, hemos avanzado y pude comprender esto que estoy diciéndole acá: más bienaventurado es dar que recibir. Los boxeadores también, ese es su texto clave. Sí, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Resulta que cuando yo no tengo expectativa y me entrego, yo recibo mucho más allá de lo que ni siquiera espero. Es así. Nosotros somos bienaventurados cuando tenemos las manos y el corazón abierto. ¿Sabe? Siempre tendremos lo suficiente para dar y para darnos. Y a esto es lo que podríamos llamar, para que usted me entienda, felicidad. Víctor Frank, el fundador de la logoterapia y quien estuvo en los campos de Auschwitz, y allí murió su esposa y sus 2 hijas,
En el libro El hombre en busca de sentido, Víctor Frank dice esto. Yo he hecho unas inclusiones a la declaración de Víctor Frank. Él dice, pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia. Va a total desacuerdo cuando hoy en día los coaching dicen, tú eres el formador de tu propio destino. Eso es basura. Eso es pura labia, pura lata. Nada que ver. Mira lo que dice Frank. Yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. Lo descubrimos. Y usted ve unos puntos suspensivos allí. Porque Víctor Frank, es largo lo que va a decir allí, pero yo se lo voy a resumir. Dice que cuando él estaba en los campos de concentración, ellos, incluido él, con otros, se dedicaron a sostener a los más débiles mentalmente, a los que ya veían eso como lo peor que les podía haber sucedido y se habían entregado prácticamente a morir. Y Víctor Frank con otros se dedicaron a darles aliento. Entonces Víctor Frank dice, yo no creo que nosotros hagamos las cosas, inventemos el sentido de nuestra existencia, simplemente descubrimos. Y lo descubrimos a veces en medio de circunstancias atroces como son los campos de concentración. Entonces continúa Víctor Frank y dice, el hombre, y ahí yo he puesto el cristiano, no actúa así, es decir, no nos damos a otros, no nos entregamos a otros para satisfacer un impulso moral y tener buena conciencia. No, lo hace por amor de una causa con la que se identifica. Lo hace por amor a una persona que ama. Y yo he puesto allí Jesucristo, y esto lo añadí, lo hace por y para la gloria de Dios. Es decir, que la vida que yo vivo no es, hermano, por un asunto para hacer un impulso moral, viste tú, que ahí me lleva a mí a hacer el bien. No. Tampoco para que mi conciencia esté tranquila. Yo me he identificado firmemente con la causa de Cristo. Realmente, desde hace 25 años que voy a cumplir caminando con Él, un cuarto de siglo, mi causa ha sido Cristo. Él es la persona que amo. Él es la persona que amo. Él es la persona con la que me identifico. Y todo lo que hago y que Dios me guarde hasta el final de mis días, todo, absolutamente todo, he procurado hacerlo para la gloria de Él. Sola y únicamente de Él. Es lo que expresa Víctor Frank. Esa es la gran paradoja de la vida. Que si quiere quedarse con el término felicidad, la felicidad está no en yo ir en búsqueda de algo, sino yo vivir para otros, darme hacia otros, por una causa, por un amor más grande que cualquier amor, el amor al ser más maravilloso, a la persona más grande, más majestuosa y digna de ser amada de este mundo, Jesucristo, el Dios hombre. Todo para su gloria, absolutamente todo para Él. Amada iglesia, en medio de una sociedad carente de solidez, de empatía y caridad, está la iglesia de Jesucristo, su cuerpo. Esa iglesia que da y se da a otros. Esa iglesia que lleva la semilla del evangelio, que enseña la palabra de tal manera que los discípulos seamos reconocidos como cristianos, seguidores de Cristo, y que vivimos para manifestar el carácter del Dios que adoramos por medio de la vida que llevamos. Una iglesia amplia es aquella que ha abandonado el yo y lo ha convertido en nosotros. Es una iglesia profundamente arraigada en la palabra de Dios, en los principios establecidos en la palabra de Dios, en la que descubre al Dios de toda gracia, que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. La generosidad, iglesia, es la manifestación visible del amor de Dios y el amor a Dios. Una iglesia amplia y profunda es una iglesia que tiene como pilar la generosidad, porque a través de esa generosidad da a conocer
el carácter del Dios que nosotros adoramos, el Dios generoso, el Dios de toda buena dádiva, el Dios de todo don perfecto. Mantente informado con las actividades de la semana. Prepárate para sumergirte en las Escrituras. Te invitamos a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 20 horas, donde tendremos una cita con la palabra de Dios. Te esperamos. Unámonos en oración por nuestra iglesia y ciudad. Te invitamos a nuestro culto de oración todos los viernes a las 20 horas. Esperamos contar contigo en este tiempo de comunión y oración. Si ya completaste un nivel en la ruta de discipulado y deseas avanzar al siguiente, por favor comunícate con la hermana Nubia de Cerón, secretaria del Centro de Crecimiento Bíblico. Ella te dará más información sobre cómo continuar en tu proceso de formación y crecimiento espiritual. Únete a nosotros el sábado 27 de enero para el inicio del taller Manos a la Obra a las 14 horas. Durante las próximas 10 semanas descubrirás cómo presentar el Evangelio de una manera única utilizando los dedos de la mano. Hagamos juntos de la evangelización algo práctico y divertido. Ven y aprende a compartir la obra salvadora de Jesús con tu familia y amigos. El domingo 28 de enero tendremos nuestra Asamblea General de Iglesia. La única convocatoria será a las 15 horas. Como miembro bautizado de la Iglesia, es su privilegio el participar de esta asamblea. Asista puntualmente. Nuestra canasta de amor te está esperando. Si deseas mostrar a otros el amor de Jesús, esta es una excelente manera de hacerlo. Cada semana separa algo para compartir, tráelo el domingo y bendice a otros con lo que Dios te ha dado. No lo olvides, miércoles de estudio bíblico, viernes de culto de oración, ruta de discipulado, taller Manos a la Obra, Asamblea General de Iglesia y la canasta de amor. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.